Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número uno, que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es la función de relación. Es la función que caracteriza a todos los seres vivos, ¿ya? Es una función que caracteriza a todos los seres vivos. Es la función por la cual los seres vivos van a qué? A responder a diferentes estímulos, ¿ya? Entonces nosotros podemos responder a diferentes estímulos, ya sean externos o internos, gracias a la función de relación, ¿no? Entonces, esta función de relación a los animales, ¿ya? Les va a permitir establecer los lugares en donde van a poder encontrar su comida, se van a poder relacionar en el lugar donde están, adaptarse o si no se adaptan, buscar otro lugar donde se desarrollan. Entonces, pero todo esto es gracias a la función de relación. Entonces, nos dice acá la importancia. ¿Por qué es importante la función de relación? Nos dice que los seres vivos tienen que relacionarse con su entorno, ¿ya? Es el lugar en donde se desarrollan, ¿sí? Entonces tienen que relacionarse con su entorno. Por lo tanto, ¿ya? Es un motivo de adaptarse a las condiciones ambientales. Si no lo hicieran, no podrían mantenerse vivos ante las variaciones ambientales o morirían. O en todo caso, tendrían que migrar e ir a otro lugar para que ellos puedan adaptarse, ¿no? Si las condiciones ambientales cambian por diversos factores meteorológicos, ¿qué tienen que hacer? Adaptarse a ese medio. Caso contrario, tendrían que buscar otros lugares, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener animalitos que viven en zonas árticas donde la temperatura llega a veces hasta 15 grados bajo cero. Tenemos, por ejemplo, el oso polar, el zorro polar, tenemos aves que también se encuentran en la Antártida, pero esas aves, ¿qué ha sucedido con ellas? Han sabido adaptarse, ¿no? A ese medio. Ahora, tenemos el sistema nervioso. Pero ¿por qué vamos a hablar del sistema nervioso, chicos? El sistema nervioso va a ser un sistema por la cual me permite captar esos estímulos, esas variaciones de temperatura, ¿no? Ahora nosotros sabemos que nos encontramos en el mes del invierno y eso debido a qué? A que las temperaturas han bajado, comienzo ya a sentir frío, por eso ya así que la vemos bien abrigadita con su chompita, ¿no? O todos ya utilizamos ropas que nos abrigan más. Y eso es debido a que el estímulo que nosotros captamos de nuestro entorno, esto nos permite relacionarnos, ¿no? Nos permite sentir esos cambios de variaciones, en este caso la temperatura. Entonces vamos a utilizar el sistema nervioso, ¿por qué? Porque es el sistema que nos va a poder permitir captar esos estímulos. Dentro del sistema nervioso vamos a encontrar a la unidad fundamental, a la célula fundamental y genética de todo el sistema nervioso que va a ser la neurona, que lo vamos a conocer, ¿no? Pero primero vamos a la definición del sistema nervioso. ¿Qué viene a ser para nosotros un sistema nervioso? Un sistema nervioso, ¿ya? Nos dice que es aquel que se encarga de integrar todos los sistemas que poseen los animales. Ah, mira, todos los sistemas que nosotros poseemos se van a integrar. Y el hombre para su buen funcionamiento y para conservar la vida. Entonces, la integración de todos esos sistemas es con relación a que el hombre y otros animales puedan conservar así la vida, ¿no? Puedan relacionarse. Ahora, tenemos la unidad fundamental del sistema nervioso. ¿Quién es la unidad fundamental del sistema nervioso? Esta célula que es la neurona. Ahí está. La neurona es la célula unidad, es una unidad fundamental y genética de quién? Del tejido nervioso. Y este tejido nervioso a su vez se va a unir para formar quién? A los sistemas, ¿no? Que vienen a ser una integración de todos los sistemas que nosotros tenemos. Y esta unidad fundamental del sistema nervioso, que es la neurona, es incapaz de reproducirse. Miren, es la única célula, ¿ya? Que tiene la incapacidad de reproducirse.
Por eso, si alguna célula sufre algún daño, el daño ya es para siempre, es decir, no es reparable. Entonces, las neuronas se conectan unas a otras para comunicarse y así llevar la información al cerebro, que es recogida de todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, la unión, ya, mejor dicho, la información que se lleva de una neurona a otra, ¿ya? Esas neuronas exactamente no es que se van a conectar, sino que van a estar tan cerquitas que permiten el paso de la información, y esa conexión del paso de la Buenos días, profesor. información, ¿cómo estamos? Buenos días. Recibe el nombre, Profe, ya ya son tardes, 12 en punto, buenas tardes. Recibe el nombre de sinapsis. No se olviden, la sinapsis es la relación que hace que una neurona y otra puedan transmitir un impulso nervioso, ya que los impulsos nerviosos van a ser cargas ya eléctricas. Esas cargas eléctricas son llevadas de una neurona a otra y así sucesivamente como unas cadenas que llegan hacia el cerebro, porque en el cerebro lo va a codificar. Pero ¿quién encarga de conducir toda esa información? Encarga de conducir la médula espinal, que está protegida por las columnas vertebrales, ¿no? Por la columna vertebral. Ahora vamos a ver acá, chicos, las partes de una neurona. Podemos observar que esta parte de acá, ¿sí? Donde vamos a encontrar a unas prolongaciones. Este que he encerrado en un círculo rojo recibe el nombre de cuerpo soma, que es el cuerpo de la célula. Es acá donde concentra la mayor masa de esta célula. Acá en ella vamos a encontrar a quién, a la parte central y la más importante de toda célula, que es el núcleo, donde se encuentra el material genético. Luego vamos a tener también estas prolongaciones llamadas dendritas, ¿ya? Estas prolongaciones en forma de ramificación, que son las dendritas, se van a unir con otras para que puedan realizar el proceso de la sinapsis. Luego tenemos esta prolongación alargada, ¿ya? Esta de acá, esta prolongación alargada, que recibe el nombre de axón o cilindroeje, que es este. Y como están observando, el axón está envuelta, ya está envuelta de una célula, como pueden ver acá, ¿no? Mire, el axón está por dentro, ya, esto delgadito que pueden ver. Eso delgadito de color azul que ven es el axón. Pero el axón está envuelta por una sustancia, ya con una célula que ven ahí de color lila, por decir así, ¿no? Lila, moradito, que viene a ser la célula de Schwann. Esa célula de Schwann está formada por lípidos, es lipídica, es grasosa, y se encarga de proteger a el axón. Luego tenemos esta parte de acá que no la menciona, pero esta de acá, esta ramificación, recibe el nombre de teledendrón, ¿ya? Entonces, estos permiten que se unan a otras células también y de esa manera originar la sinapsis, que es la transferencia del impulso nervioso. Entonces, el cuerpo soma nos dice acá que la parte más voluminosa, en forma de estrella, como podemos ver, en forma estrellada. Las dendritas son prolongaciones cortas que se originan del cuerpo soma. El axón es la prolongación única y alargada, en la cual está cubierta por esta célula, que es la célula de Schwann. Luego, tenemos por acá las funciones del sistema nervioso. ¿Qué funciones cumple el sistema nervioso? Tenemos la función, nos dice esta función de acá, que es la función sensitiva. Sensitiva, es decir, nos permiten que captar los estímulos, percibir los determinados estímulos, tanto en el interior del organismo como en el medio externo, ¿no? Por ejemplo, dice, del interior del organismo, es decir, del medio interno, por ejemplo, el aumento de temperatura, ¿no?
Como por ejemplo puede ser la fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿qué sucede? Hay un aumento de temperatura porque ha habido un agente patógeno que está alterando mi organismo, ¿no? Y en forma de respuesta, mi organismo a ese agente patógeno que ha ingresado aumenta su temperatura, porque es una respuesta, es una forma de estímulo, ¿no? Entonces luego vamos a tener que fuera del cuerpo, que es del medio externo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener el frío que ahora sentimos en el mes de invierno o el calor que sentimos en el mes de verano. Puedo percibir las gotas de lluvia que caen en mi mano, por ejemplo, dice ahí, o el perfume, el aroma, puedo percibirlo, el gusto, puedo percibirlo. Entonces, van a ser funciones sensitivas del sistema nervioso. Luego tenemos reguladoras, ¿ya? Las funciones reguladoras es aquella función en la cual toma decisiones con respecto a la conducta a seguir. Es como, por ejemplo, el organismo cuando sufre el ataque de un agente patógeno que eleva su temperatura como a modo de respuesta, el organismo también busca la manera de cómo regular ese cambio de temperatura, ¿sí? De regular ese cambio de temperatura. ¿Para qué? Para que el organismo no sufra daños. Entonces, ahí vienen los anticuerpos y ellos se encargan de luchar con el agente patógeno y así de esa manera tratar de regular, ¿no? Ese cambio, ese estímulo que ha habido en el organismo. Entonces, a eso tenemos la integradora, ¿no? Que se va a encargar de integrar todo eso, ¿ya? Y también tenemos la función reguladora, que se encarga de regular todo eso, que no la menciona acá. Luego tenemos la otra función que es la motora. Cuando hablamos de motor, de movimiento, ¿ya? Se encarga del movimiento. Responde a los estímulos iniciados mediante la contracción muscular, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser que Fabián, sin querer, se quema el dedo. El estímulo que va a recibir es ese dolor al quemarse. Por lo tanto, los órganos de los músculos donde se encuentra ese órgano que ha sido afectado, esa parte del cuerpo, van a reaccionar con diferentes contracciones, ¿no? Diferentes movimientos. Y esa es una respuesta también, es una respuesta a el estímulo que ha sentido, en este caso del quemarse y del dolor, ¿no? Una función motora del movimiento. Partes del sistema nervioso vamos a tener dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, este se va a dividir en dos, el encéfalo y la médula espinal. Acá tenemos, ¿ya? Acá, a ver, vamos a borrar esto para poder ver. Ahí está. El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es este de acá que lo estoy poniendo de recuadrito de color rojo. Este es el encéfalo. Y el recuadrito de color azul viene a ser la médula espinal. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, el encéfalo es lo que nosotros conocemos como el cerebro, pero en sí vulgarmente llamamos cerebro, pero no es cerebro, es encéfalo. Porque el cerebro está dentro del encéfalo, de esta masa encefálica, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado esta palabrita? Seguro, ¿no? La masa encefálica, ahí está. Esta masa encefálica se encuentra protegido por un órgano óseo que es el cráneo, ¿no? Es como una especie de casco, que nos permite proteger de golpes, de movimientos bruscos que podemos realizar. Porque imagínense si no tuviéramos el cráneo, ¿qué sucedería? Basta con un golpecito en nuestra cabeza y podemos morir, porque el cerebro es tan delicado, chicos, es tan delicado, que como basta con un golpecito podría sufrir demasiadas alteraciones, ¿no? Entonces ahí tenemos esta masa encefálica protegida por un órgano óseo, que es el cráneo. Luego tenemos la médula espinal, que también es muy delicadísima, chicos, que esto recoge la información de todo el cuerpo. Miren, si nosotros la relacionamos, ¿ya? Yo puedo ver que la médula espinal va a estar acá, así, ¿no? Miren acá. Entonces, la médula espinal recoge la información que viene de las extremidades inferiores, recoge la información que viene de las extremidades superiores, y toda esa información
luego lo va a llevar ¿a dónde? Una vez que lo ha recogido, todas esas informaciones que han recogido, que va así, ¿ya? Que va así, recoge la información, recoge la información, recoge esa información, recoge toda esa información y lo lleva ¿a dónde? Al encéfalo. Entonces, de esa manera, la médula espinal es la que se encarga de poder captar todos esos estímulos del cuerpo, ¿no? De las diversas extremidades. Y esta médula espinal, como es tan delicada, también va a estar siendo protegido por una estructura ósea que viene a ser la columna vertebral. La columna vertebral, nuestra columna vertebral, está protegiendo a la médula espinal, que vienen a ser los dos componentes de quién? Del sistema nervioso central. No te olvides que el sistema nervioso central está formado por dos componentes, ya lo hemos visto. ¿Cuál es? Uno es el encéfalo y el otro es la médula espinal. Son los dos componentes. Ahora, en el encéfalo vamos a encontrar a quién? Al cerebro. Cerebelo y el tronco encefálico o también llamado bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces ahí encontramos a esos tres que están componiendo mi encéfalo. Entonces no te olvides que cuando te golpeas vas a golpearte toda tu masa encefálica y tu cerebro es una parte de tu encéfalo, que el cerebro es el más importante porque este se encarga de procesar toda la información. Toda la información que yo ahorita estoy percibiendo de lo que me dice mi profesor va a ir directamente hacia dónde? Hacia mi cerebro. Procesa toda la información percibida por nuestros sentidos. Ahorita que estamos utilizando el sentido de la audición, el sentido de la visión, estoy sintiendo, ¿no? Estoy viendo, estoy oyendo, entonces incluso estamos activos en el sentido del tacto porque tengo agarrado mi móvil, tengo la computadora, entonces vamos a utilizar nuestros sentidos para poder captar toda esa información que estamos recibiendo en este momento, ¿no? Entonces, dice, nuestros sentidos coordinan nuestros movimientos y nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, es aquel órgano que se encarga de procesar toda la información percibida de nuestros sentidos que coordina nuestros movimientos y nuestro comportamiento. Eso es nuestro cerebro. Luego tenemos el cerebelo, ¿ya? El cerebelo también es muy importante porque acá vamos a encontrar el centro ya motor, es decir, el centro del movimiento. Acá coordinamos, vamos a coordinar todas las actividades motoras que realiza mi cuerpo. Así controla también nuestros movimientos para mantener una postura corporal y en equilibrio. ¿Sí? Nosotros esta postura corporal y equilibrio la vamos a tener gracias también al sistema osteolocomotor, ¿no? Osteomuscular, que es el sistema óseo y el sistema muscular. ¿Sí? Pero ¿quién está rigiendo todo eso? El cerebelo. No te olvides. Y por último tenemos el tronco encefálico, también llamado bulbo raquídeo, ¿sí? Controla las actividades vitales. Yo puedo achis, puedo toser, el vómito, todas esas acciones, ya todas esas acciones que se aprenden innatamente, se llaman acciones o reflejos innatos, ya como por ejemplo también la respiración. O alguien me ha enseñado a respirar, no, es un acto reflejo innato que tenemos. Entonces, todas esas actividades de actos reflejos son controladas por el bulbo raquídeo, son controladas por el bulbo raquídeo o también llamado tronco encefálico. Y luego tenemos al otro componente del sistema nervioso central que viene a ser la médula espinal. Entonces, para ver la médula espinal, que es esta de acá, ¿no? Que ya tenemos acá. Y de acá, como vemos de esta médula espinal, se ramifica y que están formando. Ah, el profesor no lo ha mencionado. Acá está. ¿Quién ramifica? Los nervios que van hacia todo el cuerpo, ¿no? Para que puedan recibir los estímulos de todas partes del cuerpo. Por ejemplo, si Fabián se golpea el pie, va a sentir dolor. Si de repente Emily por ahí está ayudando en la cocina, se corta el dedo, va a sentir dolor.
Entonces, todos esos estímulos van a ser captados por los nervios, son llevados por la médula espinal, lo lleva al cerebelo, donde lo van a codificar su información, ya sea en el cerebelo o bulbo raquídeo. Entonces, la médula espinal se encuentra protegido, acá está, lo que les había mencionado hace un momento, se encuentra protegido por las vértebras, es decir, por la columna vertebral. Es el centro de los actos reflejos, por ejemplo, cuando nos lastimamos con una hoja, sentimos dolor, una respuesta inmediata es retirar del contrario, ¿no? La aguja produciendo un movimiento. Porque a mí cuando me duele algo no voy a seguir hincándome más, ¿no? A eso se refiere, es una respuesta inmediata. Y eso lo vamos a ver en el sistema nervioso periférico. Vamos a ver que esa acción de poder llevar la información al cerebro y luego transformarlo en una respuesta se da en donde en el sistema nervioso periférico, acá. A ver, disculpe. Acá. Este señor, Profesor, dígame. ¿y qué pasa si es que cuando a veces yo me corto y ni siquiera lo siento? ¿Qué es lo que sucede? Miren, cuando hablamos de cortes a nivel del tejido epitelial, el tejido epitelial es avascular. ¿Qué cosa quiere decir? Que no contiene vasos sanguíneos. Pero cuando el corte es más No, me llega hasta fuerte, salir sangre a veces. claro, ya. Pero cuando a veces nos cortamos fuerte y hay un sangrado, porque ya ha sido lastimado, parte más interna del tejido epitelial que tenemos, la dermis y la epidermis, ¿no? Ya llega hacia los vasos, vasos, microvenillas que tenemos que llevan la circulación de la sangre, ¿no? Entonces, ahora, si uno a veces no siente dolor, ¿qué es lo que sucede? Puede ser varios factores. El primer factor puede ser que no haya una buena irrigación sanguínea del cuerpo. Al no haber una buena irrigación sanguínea del cuerpo, sucede que hace que el cuerpo no tenga un buen aprovechamiento de los estímulos por parte del sistema nervioso. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes cuando se endormece una parte de su cuerpo, ya, esa parte del cuerpo se endormece es por una mala posición y que no ha llegado a la circulación de la sangre. Entonces, luego esa parte no lo siente, es como si estuviera endormecido, ¿no? Entonces, eso es por lo que sucede por la falta de irrigación de la sangre, puede ser uno. Dos, puede ser que hay ciertas partes del cuerpo donde se atrofian los nervios. De repente por algún accidente, por algún golpe, se han atrofiado los nervios y como saben, ustedes saben que estas células no se regeneran, un daño ya es irreparable, ¿no? Entonces, yo de repente he sufrido algún daño, algún accidente y he perdido la sensación o la movilidad de alguna parte de mi cuerpo, ya ese daño va a ser irreparable, ¿no? Entonces, pueden ser muchos los factores que hacen que uno no pueda sentir esos estímulos y dar una respuesta. Por ejemplo, les comento, los niños que tienen autismo, por ejemplo, ellos tienen el sistema nervioso, ¿ya? No lo tienen tan desarrollado como nosotros. Ellos pueden cortarse, pueden quemarse y a veces no sentirlo. No lo siente porque su sistema nervioso no ha sido desarrollado totalmente. ¿Por qué? Porque hay alguna alteración a nivel neuronal, ¿no? A nivel del encéfalo puede haber. Entonces, eso es lo que caracteriza a nuestro sistema que nos permite captar los estímulos, ¿no? Entonces, ahora, en el sistema nervioso periférico, a lo que voy, chicos, miren, a este sistema nervioso periférico está conformado por los nervios que estamos viendo acá. Y estos nervios, y estos nervios, es decir, el conjunto de todos los axones y de las neuronas, a su vez de estos se distinguen dos tipos, los nervios sensitivos y los nerviomotores. Ahí lo que les estaba hablando. Los sensitivos, como su propio nombre lo dice, son encargados de poder captar las sensaciones del medio externo o del medio interno. Sentir el dolor, sentir el frío, sentir el calor, o de repente comí algo y me duele el estómago, puedo sentirlo, ¿no? Entonces, este nervio se encarga de poder sentir todas esas sensaciones. Y el motor es aquel nervio
que, a ver, primero para terminar, entonces, los nervios sensitivos recogen la información y la llevan directamente al cerebro, que es es el órgano donde se procesa toda esa información. Entonces, luego el cerebro, ¿qué va a decir? Ah, ya muy bien. Si yo me he cortado, entonces el cerebro va a decir, tú vas a sentir dolor. Y el nervio motor se encarga de llevar esa respuesta hacia mi dedo para yo poder sentir recién el dolor y realizar una acción, de repente de mover la mano, porque de repente estoy con un cuchillo, me corté, muevo la mano y ya. ¿Y quién intervino también? Intervino los músculos, porque va a ser, esa respuesta va a afectar a todo el órgano, no solamente a esa partecita que yo me he cortado, sino a todo el órgano, en este caso a toda la extremidad que vendría a ser mi mano, y en conjunto hago un movimiento, ¿no? Como por ejemplo el frío, sentimos frío, esos nervios sensitivos recogen esa información, lo llevan al cerebro, el cerebro lo codifica, lo transforma en una respuesta, de decir, ah, tú tienes que abrigarte. Muy bien, ¿qué hago? Me voy a abrigar, porque es una respuesta. ¿Qué utilizo? Mis músculos, muevo todos mis músculos para ponerme mi chompita y sentirme calientito, ¿no? Entonces, de esa manera el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios, se van a encargar de cumplir, de llevar la información y de cumplir la acción, sensitivos y motores. Ahora, las plantas también van a presentar sistema nervioso, por supuesto. Las plantas tienen un sistema nervioso que va a ser un sistema nervioso especialmente que es para poder sentir, ya sentir algunas respuestas al estímulo, pero no existe un sistema nervioso, acá dice, en el caso de las plantas no existe, vamos a aclarar, miren, no existe un sistema nervioso y sus respuestas frente al cambio ambientales, ¿ya? Frente a los cambios ambientales. No existe un sistema nervioso que le permite sentir a la plantita, ah, yo tengo frío, ah, yo tengo calor, no, sino que las respuestas se van a dar a través de como un sistema de hormonas vegetales que van a dar respuesta a a los diversos medios en la cual se expone ella, como por ejemplo el tropismo. El tropismo quiere decir el movimiento. Vamos a ver que la planta presenta dos tipos de tropismo, uno que es positivo y uno que es negativo. El positivo se va a dar cuando va a favor de la gravedad. Ustedes que llevan física, chicos, la gravedad, ¿hacia dónde atrae los cuerpos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Claro, muy Abajo. bien. La fuerza de gravedad es aquella fuerza de gravedad a la cual atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, esa fuerza de gravedad va hacia abajo. Por lo tanto, hacia abajo de la planta, ¿quién crece? Ah, profesor, hacia abajo crece el tallo. Por lo tanto, el tallo presenta geotropismo positivo, ¿ya? Presenta geotropismo positivo. Y la planta crece hacia arriba, y como crece hacia arriba, el tallo va en contra de la gravedad. No te olvides que esta es la gravedad, ¿sí? Esta es la gravedad. Como va en contra de la gravedad, ahí está, que es igual a metros sobre segundo al cuadrado, no te olvides de eso. Y le ponemos ya su valor, ya que estamos hablando, ¿no? 10 redondeándolo, o como de repente ustedes les han dado en física, 9,8, ¿no? 9,8, ahí está, la gravedad. Entonces, esta gravedad, como va hacia abajo y el tallo crece hacia arriba, va en sentido contrario, el geotropismo, ¿cómo va a ser acá? El geotropismo va a ser negativo, ¿ya? Entonces, acá bien claro dice, los tropismos son respuestas que consisten en movimiento y crecimiento de algunas plantas verdes como el tallo, hojas y raíces, ¿no? De repente alguna vez ustedes se han dado cuenta que alguna plantita en su casita ha estado en una parte de sombra y la plantita no va a crecer derecha, sino crece
Media inclinada, pero ¿por qué crece media inclinada? Porque la planta busca a este señor, busca a el sol, busca los rayos solares. Por eso que la plantita, ya, en este caso, crece, imaginémonos que la plantita está acá, mire, la planta, el tallo no va a crecer en forma recta, porque no hay sol, porque la planta necesita los rayos solares para realizar la fotosíntesis, si no muere. Entonces, ¿la plantita qué va a hacer? Ah, ya, profesor, la plantita va a crecer así. Y recién cuando encuentra los rayos solares, endereza su tallo de forma tropismo negativo, crece normal, hacia arriba. ¿Ves? Entonces van a ser esas respuestas que presenta la plantita, sí, pero mediante hormonas, ¿ya? Es como un sistema nervioso para ellos, pero en un sistema nervioso en sí, las plantas no van a presentar. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al tema de función de relación de los seres vivos y hemos visto también acerca del sistema nervioso que se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos que la unidad básica estructural del sistema nervioso, del tejido nervioso a su vez, ¿quién está formando? La neurona. Luego vamos a tener que el sistema nervioso que se divide en dos, el periférico y el central. El central se divide a su vez en el encéfalo y en la médula espinal. El encéfalo se compone por el cerebro y bulbo raquídeo, ¿no? Está protegido por una estructura ósea que es el cráneo. La médula espinal es aquella que va a recoger todas las informaciones, considerado el centro del acto reflejo, y esta está protegida también por una estructura ósea que son las vértebras que forman la columna vertebral. Luego el sistema nervioso periférico presentan los nervios motores y los nervios sensitivos. Sensitivos recogen la información, lo lleva al cerebro, el cerebro lo codifica y luego regresa en forma de respuesta a través de los motores, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos, por el día de hoy.